Estimados oyentes de Radio María, gracias por abrirnos su casa para compartir en este espacio de tiempo la palabra de Dios para el próximo domingo, que ya estamos al borde del precipicio, ¿no? Al No. borde al borde de terminar nuestro año litúrgico. Hola María Cristina, qué gusto encontrarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien, yo creo que estamos al borde de la gloria porque vamos a terminar el año litúrgico celebrando a Cristo Rey del universo, pero para eso Claro, nos queda todavía un domingo, ¿m? nos queda un rato más todavía. Nos queda un ratito, pero por Sí. ahora vamos a celebrar, a compartir la palabra del domingo número 33 del año litúrgico, del tiempo ordinario, el tiempo común. Y bueno, y además estamos en un tiempo muy bonito, Roberto, porque ya comenzamos el mes de María. Siempre el mes de María es un tiempo de esperanza, eh, bueno, de encuentro con nuestra madre y la primavera, las flores, es un tiempo muy bonito. Tiempo en que la vida explota. Explota, sí, Eso, explota, eso es una maravilla. sí. Y ella, Y ella misma nos va introduciendo también en el Adviento. sí, Así que se da en nuestro caso, porque en los países del norte el mes de María se celebra en mayo. ¿M? claro, que Bueno, corresponde a bueno, la primavera. a la primavera ya. Claro. Pero en nuestro caso lo bonito es que el mes de María nos va introduciendo en el tiempo de Adviento, nos va Un, de, preparando. un detalle, y es que el domingo 33 del tiempo común, que es el domingo que nos toca comentar esta palabra, fue declarado en el tiempo del Papa Francisco como la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Ya? Así es. Claro, la lectura del Evangelio, ninguna de las tres lecturas tiene directa relación con el mundo de los pobres, pero es importante tener presente que ese día, como iglesia, como comunidad que celebra, va a orar por los pobres, por las situaciones de pobreza que son múltiples a nivel Mm, mundial y que nos tocan también de cerca, ¿ya? Y va a significar también renovar nuestro compromiso en dos líneas, ¿no? Tal como lo recuerda la encíclica Dilexi Te, ¿ya? Em, una dimensión frente a la pobreza, ¿no? Porque esta encíclica habla de la opción por los pobres. Y ante la pobreza, una acción directa, ineludible, dice el Papa, que es la limosna, pero también otra que nos puede quedar un poco distante, pero no por ello ausente, que es el compromiso por la justicia social. ¿Ya? mm, Son dos líneas, una en lo inmediato, la limosna, y otra en un ámbito más amplio y que requiere compromisos comunitarios, no solo personales, sino también comunitarios, en el compromiso por la justicia social. ¿Ya? Así que esos dos elementos que los tengamos presentes también en la celebración del domingo próximo. así es, así es. Y bueno, vamos invitando a nuestros auditores a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Estamos terminando el ciclo C con Lucas en el capítulo 21, versículos 5 al 19. María Cristina, aquí hay algo que no podemos dejar de mencionar, porque los versículos anteriores, es decir, 21 de 1 a 4, nos pone el episodio de la viuda pobre, justo a propósito de la Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Claro, Pero claro, para poder situar también el texto, que es un poquito largo para el domingo. Y sí. eh, Jesús con los discípulos están ahí a la entrada del templo y ven cómo la gente va a depositar su limosna, ¿no? Y recordar que la limosna es un precepto importantísimo en la ley de Moisés, por lo tanto había que demostrar que se cumplía el precepto, ¿no? Claro. La gente tenía que ver que estos buenos fariseos cumplían con el precepto de la limosna
y de manera muy notoria, por no decir ostentosa, depositaban su ofrenda en la alcancía. ¿Ya? En traducciones españolas, españolísimas, Ujú. hablan del cepillo para hablar de la alcancía. Bueno, el tema es que aparece una viuda que ya llama la atención porque la viuda es una de las figuras simbólicas para hablar de la vulnerabilidad, ¿ya? De la precariedad. Y esta viuda, ya cuando uno dice viuda, está hablando de pobre. ¿Ya? Claro, Y el texto, para enfatizar, dice una viuda pobre. O sea, ya más pobre no puede ser. claro. Y Recordemos ella, que la ley, las viudas y los huérfanos eran considerados los más vulnerables de la sociedad. y eran sujetos de limosna, Claro, que es importante señalar eso, más que pensar que podían dar limosna. ¿Ya? Y bueno, y esta viuda pobre se acerca y deposita dos monedas de poco valor. Entonces, claro, en la proporción, ¿no? Dos monedas de poco valor frente a las ostentosas limosnas que daban los otros señores. Pero claro. Jesús se fija en ella, ¿ya? Jesús se fija en ella y declara, dice, les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás. ¿Ya? Entonces uno podría preguntarse, ¿y por qué dices eso? Porque dos monedas de poco valor que son. Bueno, viene la respuesta en el versículo 4. Porque esos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. ¿Ya? Y aquí en esto hay un modelo de conducta, diríamos de conducta social, muy importante para la comunidad cristiana. ¿Ya? Porque finalmente cuando nosotros podemos decir, yo soy pobre, no tengo para dar limosna. Perfecto. Pero bueno, el padre Hurtado decía, nadie es tan pobre como para no dar una sonrisa, por lo menos, ¿ya? Claro, dar hasta que duela, decía el padre Dar Hurtado. hasta que duela. Pero el punto focal, ¿ya? Para poder enganchar con la Jornada Mundial de los Pobres, el punto focal es que no tenemos que esperar a ser ricos para dar, sino que Mm, nosotros compartimos también desde nuestras propias pobrezas, ¿ya? De todo tipo, ¿ya? Desde la pobreza económica hasta la pobreza afectiva, ¿ya? mm, Estamos siempre invitados a compartir lo que somos, no solo lo que tenemos. exactamente. ¿Ya? Oye, Roberto, otro elemento de contexto. No sé si querías decir algo más de la viuda antes de... No, no, porque ¿No? yo creo que la viuda quiso pasar desapercibida, ¿ya? Y solo fue Jesús el que se fijó en ella. Y Claro. ya, y- bueno, Importante también que nosotros eh, ayudemos a verla, a la viuda que quiere pasar desapercibida. desapercibida, porque Sí, ella nos enseña esta generosidad, este dar hasta que duela, como dice el Padre Hurtado, este dar también sin esperar recibir nada a cambio. ¿M? Es una imagen muy bonita, la imagen de la viuda. sí, Pero hablando de otro elemento de contexto, bueno, ya estamos casi al final del Evangelio de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos, estamos en el capítulo 21 y estamos ya en Jerusalén. Hemos venido comentando hace rato que Jesús está subiendo a Jerusalén. Bueno, en el capítulo 19 es entró, la entrada claro, triunfante de Jesús en Jerusalén, claro. donde va a ser proclamado como el bendito que viene en nombre del Señor. Algunos lo quieren proclamar rey. Y ya estando en Jerusalén, entonces Jesús empieza a hablar también del tema del final de los tiempos, ¿cierto? Lo que va a suceder. Y en ese ambiente nos encontramos con el Evangelio de este domingo. No Sí, sé si va lo a ser han... un, ¿Mm? va, va a ser un poco largo leerlo de una, Sí, entonces eso vamos mismo a te iba ir, a decir.
sí, lo vamos a ir viendo a pedacitos. Y una primera parte que habría tal vez que abordar es lo que va entre el versículo 5 y el versículo 6. Eso, ¿Ya? Eh, este- este- el elemento de contexto que tú dabas, Jesús está en Jerusalén. A propósito de la viuda, dijimos que estaba en el templo o claro. en las inmediaciones del templo. ¿Ya? Entonces, hagámonos esta imagen, hagamos así, usemos nuestra imaginación para ver a Jesús, ¿ya? Con sus discípulos en la explanada del templo, así mirando de frente el templo, ¿ya? Un templo que era Observando todo lo que va ocurriendo ahí alrededor del claro, templo. claro. Pero también fijarse, ¿cierto? Esto se puede, hay maquetas, reconstrucciones del Sí, templo, sí, eh, porque no hay ninguna foto real del templo, porque no existía la fotografía de hasta ese tiempo. el año 70, después de Cristo no había fotografía. Y Claro, las solo hay, maquetas se han construido en función de los textos bíblicos. claro, y el templo había sido reformado por Herodes. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenía una treintena de años de una magnificencia, ¿ya? De construcción, y por eso estos versículos iniciales dice, al oír a algunos que hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban, lanza una profecía. Vendrá un día en que estas cosas, todo esto que ven, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Aquí tenemos dos planos, ¿no? Tenemos dos planos. Uno, el plano en que fue compuesto el Evangelio, que es después del año 70. El Evangelio de Lucas, Claro. ahí tenemos que situarlo alrededor del año 80-85, más pegado para el 85, tal vez, Mm, ¿no? Y Jesús está hablando aquí, en concreto, en el año 30. ¿Ya? Entonces ya, cuando se escribió el Evangelio, se sabía clarísimo que el templo había sido destruido. claro, Entonces se hace un juego temporal, ¿no? Se pone en boca de Jesús como profecía algo que cuando el texto se está leyendo ya se conocía. ¿Ya? claro. Algo que cuando Y el texto se escribió ya se conocía. claro, Sí. Oye, entonces, Roberto, un y- tema también es que esta profecía se enlaza con el texto del domingo pasado, ¿te acuerdas? Que Jesús exactamente, echaba a los mercaderes del templo, que comentamos que en el principio, bueno, en el Evangelio de Lucas está justo en el capítulo 19, cuando Jesús llega a Jerusalén, lo primero que va a hacer es ir al templo y echar a los mercaderes, a los vendedores de animales, ¿cierto? Y a los cambistas, a los que cambian las monedas. sí, Entonces, sí, y esta primera parte de Jesús en Jerusalén se da en torno al templo. es bien importante aquí como establecer eso, ¿no? Y por otro lado, que en el Evangelio de Juan, como lo veíamos el domingo pasado, la acción de Jesús apunta a la sustitución del templo. Claro, ¿Ya? Y en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, en nuestros tres evangelios, apunta en la dirección de la purificación del templo, porque no es que no tengan idea de que Jesús va a sustituir el templo. Lo que pasa es que ellos se van hacia el final de la vida de Jesús. Entonces, cuando el templo queda fuera de combate, cuando Jesús resucita, ¿ya? Y claro, aparece resucitado. Entonces, ahí los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas van a poner el acento de que el encuentro entre Dios y las personas acontece en el encuentro con Jesús, ¿ya? El encuentro transformador con Jesús. Pero volvamos aquí a la profecía, ¿no? eso, Eh, Porque aquí también hay algo escondido que es bien importante como sacarlo a la luz. Por eso que era importante poner el ejemplo de la viuda, ¿no? Porque mm, Jesús se está fijando en lo que está en lo que está escondido,
¿ya? Que cumpliendo el principio que ya está en el Antiguo Testamento, que Dios ve el corazón de las cosas y de las personas. Nosotros miramos las apariencias, ¿ya? En- Claro. Entonces, claro, para muchos la ofrenda de la viuda podía ser insignificante, para Jesús es lo más valioso, ¿ya? Y eso contrasta con el templo, ¿ya? Con la belleza del templo, con el fasto del templo, ¿ya? Lo fastuoso Adornados del con templo. piedras hermosas y preciosas, como dice el texto. Claro. Y esto fue hecho porque Herodes quería ganarse el beneplácito del pueblo de Israel, porque Claro, él no era judío, había sido impuesto por los romanos, ¿ya? claro. Bueno, ahí está ahí hay un tema. Pero Jesús se fija en lo más profundo e invita también a mirar en profundidad las cosas. Entonces, claro, el templo nos puede dejar deslumbrado. Es un templo grande, precioso, espacioso, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Varios gozos, ¿ya? Mm. Etcétera, ¿ya? Entonces Pero, podemos quedarnos en el exterior, contemplando la maravilla del exterior, sin claro, descubrir que ahí, en el corazón del templo, está la presencia de Dios que nos invita a vivir en comunión con Él. claro, pero justamente ahí está el punto, porque lo grandioso del templo lo ha desnaturalizado, ¿ya? Claro, Entonces vamos al templo que es bonito y de paso claro. a dejar una ofrenda porque Dios está ahí. ¿Ya? Como que se han invertido los roles ahí, Mm. se invirtió el Las orden de prioridades. las prioridades. Entonces, y hay que mirar aquí la profecía, también está en función de la razón de ser del templo. Si el Mm. templo perdió la razón de ser, bueno, en cierto modo, ya se autodestruyó. Claro. Por lo tanto, lo que va a caer, ¿ya? Cuando el imperio destruye a Jerusalén y el templo en particular, bueno, lo que cayó, cayó porque también perdió su función, perdió su razón de ser. Claro. ¿No? En el fondo, prima el ir a ver al templo de Dios en lugar de ir a encontrarse con el Dios del templo, el Dios que está Claro. en el templo. ¿No? Y y en Jesús el Dios del templo también va a quedar relativizado, porque finalmente es el Dios de la historia, el Dios de la vida, Claro, claro, no el Dios encerrado en cuatro paredes. ¿Ya? exactamente. El Dios que convierte el mundo en un gran templo, donde Mm, Él se pasea a gusto. mm. Por eso cuando Jesús muere, dice el texto, se rasga el velo del templo, el velo que cubría la presencia de Dios. Mateo explicita eso, ¿no? Se Sí, rasgó. se rasgó el velo. Eh, am, bueno, eh, aquí también, siguiendo en el texto, ¿no? Saltando al Mm, versículo 7, ¿no? Está la pregunta, claro, claro, esta declaración de Jesús sobre la destrucción del templo provoca impacto entre sus discípulos. sí, pues. Aquí, perdón, María Cristina, también aquí decir una cosita, un pequeño detalle, que Jesús a medida que va subiendo a Jerusalén, ha ido centrando su atención en la comunidad de discípulos, Mm, ¿ya? Y en buena parte de la estadía en Jerusalén, vamos a leer los textos, Jesús está enfocado explícitamente en la formación de su comunidad. claro, Como que el resto de la gente no pasa a está segundo presente, plano. claro, está en un Ya segundo no plano, vamos a ver esas multitudes que lo siguen, sino que más bien vamos a ver a Jesús reunido con sus discípulos. exacto, va a aparecer la multitud después en la pasión, ¿ya? Claro. Pero aquí, ¿ya? En estos relatos que tenemos va a estar centrado en los discípulos. Entonces, Mm. ellos son los que están eh, Impactados, impact- al menos, por la profecía de claro, Jesús. Y claro. ahora, no puede ser de otra manera, pues Roberto, porque pensemos que para los judíos Jerusalén era la ciudad santa, el templo, el lugar donde había que peregrinar durante las fiestas, o sea, el centro de la religión judía era el templo.
Entonces, que ¿sí? Jesús diga el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, obviamente que es impactante. El templo era como un poco simbolizaba su identidad religiosa. El vértice del cielo, dice un salmo, ¿no? Eso, Bueno, y aquí está la pregunta, pues maestro, ¿cómo, perdón, cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que estas cosas están a punto de suceder? La pregunta, son dos preguntas, ¿no? Uno, por el tiempo, ¿ya? Uno por el tiempo y la segunda por los signos, ¿ya? De que esto está por suceder. Esto es importante tener presente el foco de las dos preguntas, ¿ya? El mm, tiempo, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo, mi día, cuándo? ujú, Y con qué señales vamos a darnos cuenta de que esto está para suceder. claro, Entonces, Jesús va a unir dos cosas aquí importantes, ¿no? Porque la caída del templo que está siendo anunciada tiene directa relación con el fin de este tiempo, claro, porque se va a inaugurar un tiempo nuevo. Claro que eso nadie lo puede vislumbrar, y menos los que vienen de la fe judía, porque para los de la fe judía el tiempo se va a terminar cuando el Mesías venga en gloria y majestad. ¿Ya? claro. Y eso no hay ninguna indicación de cuándo podría ser. ¿Ya? Pero Jesús aquí va a hablar de eso. ¿Ya? Mm, Y cuando se refiere a las señales, son las señales de que el tiempo actual, el tiempo de ese tiempo, digamos, claro. se iba a terminar. Y la gran señal es la caída del templo. Pero Jesús ahora con su respuesta, va a hacer que los discípulos pongan la atención en otra perspectiva, en otra dimensión. Entonces, en el versículo 8 Jesús comienza a decir, estén atentos, no se dejen engañar, porque muchos vendrán utilizando mi nombre diciendo, soy yo. El tiempo se acerca, no vayan detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y sublevaciones, no se aterroricen por eso. Primero tendrán que suceder todas estas cosas, pero el final no llegará tan pronto. Es bien ambigua la respuesta de Jesús, porque, Sí, no hay ¿cierto? mucho de dónde agarrarse para Claro, entenderla. pero sí hay un tema muy importante que no está dicho explícitamente, pero eh, gente dice yo soy, ha llegado la hora. Mm, ¿Ya? Cuando oigan hablar de guerras, de revueltas, no se asusten. ¿Ya? Pero el fin no llega. Aquí se está hablando de algo que se puso de moda, ¿ya? Y que es importante retenerlo, que es el discernimiento. O podríamos decir también en complementación, la lectura de los signos de los tiempos. ¿Ya? Es bien importante, primero, para poder diferenciar quién dice yo soy. mm. ¿Ya? Porque muchos pueden decir yo soy, pero solo hay uno que lo puede decir en propiedad y es Jesús. Por lo tanto, hay que aprender a descubrir la presencia viva de Jesús en el cotidiano vivir. Porque guerra y Recordemos todo, que el yo soy es el nombre de Dios. Entonces, claro, cuando Jesús dice, muchos vendrán utilizando mi nombre, diciendo yo soy, en el fondo también está revelando su identidad como Mesías, ¿m? claro. Como Y, enviado de Dios. esa cualidad no la puede ostentar nadie, por más que quiera. ¿Ya? Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido muchos mesías, Ujú. muchos y Que cómo se se han manifiestan, presentado como Mesías. ¿M? o que actúan sin decirlo, actúan creyéndose mesías, ¿no? Claro. Y dónde está el vicio de ese mesianismo, y que para poder ejercerlo tienen que ejercer un poder absoluto sobre las personas, esclavizando a sus pueblos, ¿ya? Haciendo, Bueno, generando, tenemos Mesías actualmente.
varios por claro, ahí que se las dan de Mesías. se las dan de Mesías y cuál es qué elemento de discernimiento podríamos tener a la vista, generando pobreza, generando miseria, generando opresión, generando pérdida de libertades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo contrario, Claro. exactamente lo contrario a lo que Jesús ha querido instaurar en medio del mundo cuando está hablando que el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Ya? Claro. Y cuáles son los Generando la signos guerra, claro, y en división, contrario a guerra, en contrario a los signos del reino, ¿no? Que son, que es la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la la acogida paz. mutua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí hay una puntita que uno podría tomar, la punta de la hebra, que tiene que ver con la capacidad que hay que desarrollar como comunidad cristiana para leer los signos de los tiempos, para poder discernir la presencia y la acción de Dios en el mundo y en nuestra historia. Y como si fuera poco, ¿cierto? En el versículo 10 agrega, Ujú. y les dijo además, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambre, pestes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. ¿Ya? Eso lo hemos visto, lo hemos experimentado. ¿Ya? Pero Es antes, importante, Roberto, decir que todas estas cosas, guerras, terremotos, hambres, peste, Jesús está describiendo en el fondo situaciones de la vida real. No es que sean señales que vienen del cielo, digamos, que Dios manda para que podamos reconocer al Mesías, sino que es la realidad que se ha vivido a lo largo de toda la historia, ¿ah? A lo largo de así toda la es, historia han sí, habido guerras, han habido terremotos, cataclismos, tsunami, bueno, desastres naturales y hambre y peste. Bueno, sin ir más lejos, el COVID que tuvimos hace poco, la pandemia, en fin, son realidades de la vida. ¿Mm? claro. Y la tentación es quedarnos pegados en eso. Claro. ¿Ya? Y aquí va a decir, el versículo 12 va a decir algo interesante. Dijo, antes de todo eso, los detendrán y los perseguirán, los arrastrarán a la sinagoga y a las cárceles, los harán compadecer ante reyes, etcétera. O sea, y el versículo 15 es la clave. Esto será ocasión para que den testimonio. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Y aquí hay que detenerse un segundito. Porque las señales, ¿ya? Son, como tú dices, María Cristina, son realidades de la vida cotidiana. ¿Ya? Chile es un país sísmico, está constantemente en temblores. ¿Ya? Algunos los percibimos y otros no los percibimos, pero sabemos por lo que los científicos nos dicen que Chile se está moviendo siempre. ¿Ya? Y a veces viene un movimiento más grande que a la escoba, Mm. uy, un terremoto, sí, pues, pero viene precedido por una serie de movimientos y después del tremendo terremoto la cuestión se sigue moviendo. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros, ¿ya? El terremoto es algo habitual, está pegado en nuestra vida. ¿Ya? Por lo tanto, ya, ¿qué tanta atención en cuanto a que se va a acabar el mundo? Que, no, nada, estamos conviviendo permanentemente con eso. ¿Ya? Pero Jesús entonces está haciendo una advertencia. Antes que todo eso ocurra, viene el tiempo del testimonio. Y esa es la clave. ¿Ya? El tiempo del testimonio, versículo 15. ¿Ya? Y después se va a ir explicitando, perdón, el 13. El ¿Sí? 13. El 13, sí. Y después va a ir explicitando algunas cosas a partir del 14, Mm. pero detengámonos en eso como un elemento de reflexión, ¿no? Para la semana, ¿ya? Sí. Entre lo que Jesús dice y que las cosas ocurran, está el tiempo del testimonio, de anunciar a Jesucristo, dar testimonio del reino y estar Y, comprometido en el desarrollo del reino.
Y eso justamente es lo que está sucediendo mientras se pone por escrito el Evangelio de Lucas, es lo que vive la comunidad. Ellos están viviendo la persecución, los detendrán, los perseguirán, los están entregando en las sinagogas, los encarcelan, es lo que podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todas estas situaciones que van sufriendo los que justamente están dando testimonio. Los Claro, apóstoles, los discípulos que se ponen, digamos, después de la venida del Espíritu, comienzan a dar testimonio de Jesús, van a vivir todo esto que está anunciando Jesús. Entonces, volvemos a esto de la doble dimensión. Está puesto en boca de Jesús como una, ay, se me fue la palabra, como como una profecía. profecía, ¿cierto? Como profecía, pero es lo que está viviendo la comunidad de Lucas. O sea, Entonces, están ellos en el tiempo del testimonio. claro, y esa es la diferencia, porque lo que está diciendo Jesús no hay nada nuevo. Eso ya lo experimentamos. ¿Ya? Pero Claro. lo nuevo es lo que viene a partir del versículo 14. ¿Ya? Lo nuevo es que es el tiempo del testimonio. ¿Ya? Eso, por un lado, significa que nosotros, ¿ya? Discípulos de Jesús, somos afectados por todas esas cosas, pero no derrumbados por esas cosas. Claro. ¿Ya? Estamos afectados, pero no derrumbados, porque, ¿cierto? Tenemos como la convicción interna de dar testimonio de Jesús en medio de estas situaciones sombrías. Mm, ¿Ya? Y como el testimonio es también de interés propio de Jesús, obviamente, porque Él quiere ser conocido, Él quiere quedar implantado en el corazón de la humanidad. Entonces vienen cosas bien interesantes, ¿no? No se preocupen por su defensa, porque yo les daré un lenguaje y una sabiduría. ¿Ya? Después serán entregados incluso por sus padres. Todo es terrible, pero en medio de todas estas situaciones hay una asistencia particular del Espíritu mm. que transforma este tiempo sombrío en un tiempo de luz, en un tiempo de gloria, en un tiempo de vida. Eh, En el fondo, el relato también viene a animar en la fe a esta comunidad que está sufriendo lo que Jesús está anunciando acá. ¿Ah? Bueno, la persecución, serán entregados por sus padres y hermanos, es la situación que vivían muchas familias judías, porque algunos de ellos se convertían al cristianismo, ¿cierto? A los del camino, como dice Lucas, claro. y seguidores de Jesús, y eran, digamos, rechazados por su propia familia. Algunos los matarán, el martirio, que también ya se empieza a vivir en esa época. Tenemos el martirio de Esteban, que lo relata los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y por mi causa, o sea, por ser discípulos, serán odiados por todo. Todo lo que va a suceder, que va viviendo la comunidad ahí en la primera etapa digamos que son en un principio los convertidos a Jesús, los seguidores de Jesús, son como una especie de secta dentro del judaísmo, pero ya empiezan a ser perseguidos por los judíos y van a terminar finalmente separándose. So- Y, per- y ahí está, comienza a formarse la iglesia. y perseguidos por partida doble, porque son perseguidos también por el imperio, Claro, ¿no? Porque el emperador está exigiendo culto, ¿ya? Porque el emperador se cree Dios, ¿ya? Entonces hay que rendirle exactamente. culto. Fíjate, María Cristina, que en la descripción, por ejemplo, lo que está dicho en el versículo 16, lo que está diciendo en la práctica o describiendo en la práctica es Jesús está describiendo su propio camino, ¿ya? Y con ello está Sí, indicando que el camino del discípulo es idéntico al camino de de Jesús, al Jesús. camino del Maestro. ¿Ya? Entonces, Claro. claro, esto podría resultar como tenebroso, ¿no? Porque
el camino de Jesús termina en la muerte. Y hay que inmediatamente decir falso. El camino de Jesús termina en la En la vida de res- resucitados, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay algo que se había dicho en otro contexto, ¿ya? Ellos podrán tener poder para quitar la vida, pero no para matar el alma, ¿ya? O sea, lo podemos decir de otra manera. Nadie tiene el poder de prohibir vivir el evangelio, ¿ya? Y eso hay que tenerlo como muy en alto, ¿ya? Mm, Podrán ocurrir muchas cosas, se podrán determinar leyes terribles en la nación, ¿ya? Y que nos van a hacer quebrar lanzas, porque ¿cómo se le ocurre promulgar tal ley o tal otra ley? ¿Ya? Pero nosotros tenemos otra ley, ¿ya? Y la ley del Evangelio, y nadie nos puede prohibir vivir el Evangelio. Y eso tiene relación con lo que me voy a saltar al versículo 19. Si mm, perseveran, se salvarán. O sea, si caminan en la conciencia clara, con temor y temblor, porque aquí no vamos a dejar, no podemos dejar de ser realistas. Todas estas cosas provocan temor y temblor, obviamente. ¿Ya? Con temor y temblor, caminando en el mismo camino de Jesús, ¿ya? Tenemos la certeza de vida nueva. Si perseveran, se salvarán, ¿ya? Con su constancia en el camino, ganarán la vida. Sea, no, y cómo cultivamos esta perseverancia, cómo mm, cultivamos este, 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 ga- esta constancia en el camino, con lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Con la capacidad de ir leyendo cómo Dios va actuando en medio de un mundo que parece que no está, claro. ¿ya? Descubrir los signos de los tiempos. Descubrirlos, discernirlos, tenerlos en cuenta, gozarlos, ¿ya? Porque es eso lo que nos permite decir que el mal, el pecado, la muerte no tienen la última palabra, aunque parezca que la tengan. Eso. Y esto es tan actual también, Roberto, porque hoy día vivir el Evangelio a veces es tan contracorriente. ¿M? Y claro, a veces nos encontramos con estas dificultades que escribe Jesús también, eh, O sea, ese, perseguidos en el sentido de ser, digamos, eh, atacados, ¿ah? por, por, por otras personas, incluso por la familia, eh, también en un tiempo que la iglesia ha estado en crisis, ¿cierto? Entonces muchos dicen, pero ¿para qué sigues ahí colaborando o comprometido con la labor de la iglesia? Entonces es algo que actualmente también lo vivimos, ¿m? Quizás no tan crudo como lo describe Jesús, y a veces sí también. Y bueno, esta lectura es digamos, una invitación a la esperanza. ¿Ah? Con este, te saltaste el versículo 18 que a mí me gusta sí, mucho. Dice, pero no se sí, perderá ni un solo cabello de su cabeza. O sea, el Señor nos cuida, nos protege, a pesar de todas estas dificultades que son a causa de dar testimonio, ¿cierto? Que decíamos que era lo claro. central. eh, Él nos cuida, nos protege y bueno, y nos invita a permanecer en Él para encontrar finalmente la vida plena, Sí, la salvación. me había faltado me había saltado el 18 porque quería volver ahí. Eh, los alopésicos alegan contra Jesús a propósito de Claro. este. No, pero sí, lo que quería decir, María Cristina, que en la práctica, toda esta palabra de Jesús es una descripción del mundo real, Sí, ¿ya? Y eso es para decirnos que no existe el mundo ideal donde vivir la fe, ¿no? Como que mucha gente se espanta, se escandaliza por el mundo en que vivimos, este mundo está cada vez más loco, está
un mundo cada vez más sin Dios y que todos los problemas se acontecen porque Dios está ausente. Dios no está ausente. Eso es lo primero que hay que decir. Dios no está ausente, ¿ya? Porque en medio de todo este tráfago de cosas tan sombrías, el hecho de que aparezcan personas que están señalando las cosas en una dirección distinta, hay que entenderlas como voces de Dios que están clamando, ¿ya? Por lo tanto, hay que prestar atención ahí. ¿Ya? Eso es un primer aspecto. Y lo segundo es que justamente en medio de estas situaciones es que nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a dar testimonio, ¿ya? No a pelear, ¿ya? Porque de repente algunos, No se algunos creen trata que dar, de debatir, como hemos estado las últimas semanas escuchando puros debates. sí, Ajá. claro, y de demostrar que tenemos la razón o qué sé yo. No, pues sí, si hay una corriente, ¿ya? Que pone en jaque la vida humana, bueno, nuestro compromiso es en pro de la vida humana, ¿ya? Claro, se habla de los movimientos pro vida y todo eso que son importantes, pero también la defensa de la vida se juega en el detalle. Claro. Y entonces nosotros decimos, cuidamos la vida humana y estamos preocupados por el buen trato, ¿ya? Por generar buenos espacios de convivencia, espacios de encuentro fraterno, etcétera, ¿no? Ahí vamos dando testimonio. ¿Ya? Cuando todo el mundo anda como perro y gato, ¿ya? Con despliegues de agresividad tremenda, nosotros damos testimonio siendo acogedores, ¿ya? Estando dispuestos a la escucha, animando desde nuestras propias incertidumbres, pero con una sola certeza: Dios está en medio de nosotros, etcétera, ¿no? Mm. Eh, y de ese modo vamos experimentando también que ni un solo cabello de nuestra cabeza se pierde, ¿no? Esta es una metáfora, obviamente, Sí, claro, para tranquilidad de los alopésicos, ¿ya? Es claro. una metáfora en el sentido que Dios está siempre preocupado no solo de los suyos, sino también, o más bien, sí, de los suyos, entendiendo que la humanidad entera pertenece a los suyos. Claro. Y el que En, se pierde porque se pierde nomás, mm. pero no porque Dios quiera que se pierda. En el fondo, el Evangelio de este domingo nos invita a descubrir, como decías tú hace un rato, que la fe se vive en medio de esta realidad que es una realidad eh, conflictiva, una realidad violenta. ¿Ah? Entonces ahí, y es lo que vivió Jesús en su tiempo. ¿M? Así es. El camino de Jesús lo hizo en medio de también de realidades violentas, de dificultades, bueno, de el pueblo judío estando sometido al Imperio Romano, con todos los abusos que eso significaba. Entonces, Jesús nos invita a nosotros a vivir la fe del mismo modo, en esta realidad de mundo que tiene todos estos ingredientes que podríamos mirar como negativos, digamos, violencia, guerra, dificultades de distinto tipo, pobreza, injusticia. Bueno, nosotros estamos invitados a ser testimonio del reino de paz, de fraternidad, de solidaridad, de justicia. Y obviamente Quería, eso tiene sus consecuencias y hay que asumirlas y perseverar, como dice el versículo 19, para encontrar la vida que nos ofrece Jesús, la vida en plenitud. quería ejemplificar aquí lo que estás diciendo con una mirada histórica, si se quiere, ¿no? Mm, Eh, el emperador Nerón y el que le siguió hicieron todo lo posible por eliminar la vida cristiana del imperio, ¿no? Porque querían ellos recibir el culto absoluto, ¿ya? Ellos querían imponer el culto al emperador. ¿Ya? Con los cristianos no les resultó, porque aunque los mataron muchos cristianos, no mataron la fe.
Y claro, eso es significativo. Y muy por el contrario, ¿no? Los padres de la iglesia hablaban que la muerte de un cristiano era semilla de nuevos cristianos. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que ocurrió históricamente? ¿Ya? Sin mediar fuerza, solo la fuerza del testimonio hizo que finalmente la fe cristiana se impusiera a incluso al culto al emperador en Roma, ¿ya? Durante los 3 primeros siglos. Eso fue bien interesante, ¿no? Y no porque los cristianos se hubieran abstraído del mundo concreto, sí, los cristianos eran vecinos, eran amigos, ¿ya? Amigos de no cristianos, ¿ya? Y un elemento interesante es que estos cristianos participaban en la vida económica de Roma, ¿no? Hacían negocios. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Y por qué muchos paganos querían hacer negocios con los cristianos? Porque los cristianos eran rectos para hacer negocios, ¿ya? Una manera de dar testimonio, la claro. rectitud. Bueno, después vendrá el emperador Constantino que se convierte a la fe y el que le sigue que la declara religión oficial. Del imperio. Bueno, el texto que tenemos es, nos hemos dado suficiente cuenta que tiene una riqueza enorme. Así que la invitación es la misma que hemos hecho en otros momentos, ¿no? De leer el texto, leerlo pausadamente, en clima de oración, de manera que podamos llegar a la celebración del domingo lo más preparado posible. Bien, como el tiempo nos llegó, yo me despido, María Cristina, ¿ya? De ti y de toda nuestra audiencia, dando las gracias por compartir este momento en el calor de sus hogares. Hasta Yo, pronto. Muchas bendiciones. yo también me despido, Roberto. Bueno, con la misma invitación que tú ya dejaste, a leer el texto en ambiente de oración y descubrir cómo el Señor nos habla también a cada uno en forma personal y también con una invitación a un ciclo de Adviento que vamos a hacer en nuestro centro bíblico pastoral. Vamos a tener 4 encuentros para preparar o vivir el tiempo de Adviento, ¿cierto? Leyendo los textos bíblicos de Adviento y los invitamos a encontrarse con nosotros. Nos pueden escribir pidiendo una ficha de inscripción a escuela bíblica sj@gmail.com. Así que los dejamos muy invitados. Bueno, que tengan una linda semana, un muy bendecido domingo y nos encontraremos en un próximo programa. Bendiciones. Y los dejamos en compañía de Radio María, una voz cristiana en su hogar. Mm, bien, entonces